que desde, dejarme ser un poco explícito, desde el gobierno que gestiona la radio-televisión, que tiene a nuestros homólogos del Consejo de Informativos haciendo comunicados, como decís, constantemente, quejándose, haciendo protestas, que tiene una doble redacción, que los temas sensibles se han encargado a gente que se ha puesto allí a dedo para que trabaje en esos temas. Esto aquí en TV3 no pasa, que desde esa administración que gestiona esa televisión y desde esa administración que ha sido apartada del Comité de Informativos de la Unión Europea de Radiodifusión por falta de pluralidad, que desde ahí se nos venga con un 155, de verdad, me parecería humor negro si no fuera tan trágico. Como dijo alguien en un tuit un poco gracioso, se fue a abrir la tumba de Dalí y el surrealismo se esparció. Y sobre Le Monde, ¿qué os voy a decir? Yo estoy en desacuerdo cuando habla de TV3 en los términos en los que habla. Me parece tremendamente injusto. Y ya sabéis que muchas veces los editoriales de los periódicos llegan a través de la opinión de sus periodistas y de los intereses que envuelven al periódico y a su accionariado. Yo no sé si el hecho de que Prisa tenga un 15% de las acciones influye en esta escalada verbal. Este fin de semana hemos tenido más de 15 medios internacionales. Ahora estoy hablando con vosotros y os lo agradezco de verdad, pero los medios nacionales o estatales, llamarles como queráis, aquí no vienen. Por favor, venid. El motor emocional para popularizar la independencia ha sido TV3, desde la información meteorológica hasta los deportes. A partir de ahí, que cada uno asuma lo que ha hecho. Y eso, que quede claro, es aparte de si se ha de intervenir o no, Sí, que eso es otro debate. Lluís. Solo un dato. El share, la cuota de pantalla que tiene TV3, se sitúa en torno al 11%. Lamentablemente para nosotros, porque es una cuota que, como le sucede a todo el mundo, va bajando a medida que se extienden otros tipos de consumo. La cuota es del 11%. Los canales procedentes de Madrid, entre los cuales el vuestro, tienen un 80% de cuota. ¿Alguien puede pensar que con un 10% de cuota se adoctrina a la gente para conseguir que un 80%, por ejemplo, quiera un referéndum? No es eso. Es que no tiene ni pies ni cabeza. Y queremos que se nos represente a todos. Hay que pensarlo, hay que sumar un poco, hay que ser un poco riguroso en esto. No estoy defendiendo la cadena, estoy defendiendo el rigor periodístico ahora.